sigamos repasando los temas que el Santo Padre ha reflexionado en este nuevo ciclo de catequesis. Por ejemplo, en la última audiencia general del miércoles 16 de septiembre, el Papa dijo que para salir de una pandemia es necesario cuidarse y cuidarnos mutuamente. El Papa se refirió también al cuidado de la casa común, exhortando a recuperar la dimensión contemplativa, porque el mejor antídoto contra este abuso de nuestra casa común es la contemplación. Y es el saludo de los fieles presentes con un aplauso al Santo Padre. Introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Escuchemos ahora el pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Y la cabeza no puede decir a los pies, no los necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo, dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, sembra che il tempo non è tanto buono. Queridos hermanos y hermanas, parece que el tiempo no es tan bueno, pero les digo buenos días. Per uscire migliori da una crisi come quella attuale, che è una crisi sanitaria. Para salir mejor de una crisis como la actual, que es una crisis sanitaria y al mismo tiempo social, política y económica, cada uno de nosotros está llamado a asumir su parte de responsabilidad, es decir, compartir la responsabilidad. Tenemos que responder no solo como individuos, sino también a partir de nuestro grupo de pertenencia, del rol que tenemos en la sociedad, de nuestros principios, y si somos creyentes, de la fe en Dios. Pero a menudo muchas personas no pueden participar en la reconstrucción del bien común porque son marginadas, excluidas, son ignoradas. Ciertos grupos sociales no logran contribuir porque están ahogados económica o políticamente. In alcune società, tante persone non sono libere di esprimere. En algunas sociedades muchas personas no son libres de expresar la propia fe y los propios valores. Si se exprimen con libertad, si se expresan con libertad, van a la cárcel. En otros lugares, especialmente en el mundo occidental, muchos autorreprimen las propias convicciones éticas o religiosas. Pero así no se puede salir de la crisis o en cualquier caso no se puede salir mejores. Saldremos peor. Possiamo partecipare alla cura e alla rigenerazione dei nostri popoli. È giusto Para que todos podamos participar en el cuidado y la regeneración de nuestros pueblos, es justo que cada uno tenga los recursos adecuados para hacerlo.
Después de la gran depresión económica de 1929, el Papa Pío XI explicó lo importante que era para una verdadera reconstrucción el principio de subsidiariedad. Tal principio tiene un doble dinamismo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Quizás no entendemos lo que esto significa, pero es un principio social que nos hace más unidos. Trataré de explicarlo. Por un lado, y sobre todo en tiempos de cambio, cuando los individuos, las familias, las pequeñas asociaciones o las comunidades locales no son capaces de alcanzar los objetivos primarios, entonces es justo que intervengan los niveles más altos del cuerpo social, como el Estado, para proveer los recursos necesarios e ir adelante. Por ejemplo, debido al confinamiento por el coronavirus, muchas personas, familias y actividades económicas se han encontrado y todavía se encuentran en grave dificultad. Por eso, las instituciones públicas tratan de ayudar con intervenciones apropiadas, sociales, económicas, de salud. Esta es la función de lo que deben hacer. Pero, por otro lado, los vértices de la sociedad deben respetar y promover los niveles intermedios o menores. De hecho, la contribución de los individuos, de las familias, de las asociaciones, de las empresas, de todos los cuerpos intermedios y también de las iglesias es decisiva. Estos con los propios recursos culturales, religiosos, económicos o de participación cívica revitalizan y refuerzan el cuerpo social. Es una colaboración desde lo alto hacia lo bajo, del Estado hacia el pueblo y desde abajo hacia lo alto, desde el pueblo hacia las instituciones. Y esto es el ejercicio del principio de subsidiariedad. Cada uno debe tener la posibilidad de asumir la propia responsabilidad en los procesos de sanación de la sociedad de la que forma parte. Cuando se activa algún proyecto que se refiere directamente o indirectamente a determinados grupos sociales, estos no pueden ser dejados fuera de la participación. Por ejemplo, yo voy a trabajar por los pobres. ¿Y qué haces? Yo enseño a los pobres, les digo a los pobres lo que tienen que hacer. Esto no va. El primer paso es dejar que los pobres te digan a ti cómo viven, de qué tienen necesidad, dejarlos hablar a todos. Y así funciona el principio de subsidiariedad. Non possiamo lasciare fuori della partecipazione questa gente. No podemos dejar fuera de la participación a esta gente. Su sabiduría de los grupos más humildes no puede ser dejada de lado. Lamentablemente, esta injusticia se verifica a menudo allí donde se concentran grandes intereses económicos o geopolíticos, como por ejemplo ciertas actividades extractivas en algunas zonas del planeta. Le voci dei popoli indigeni, le loro culture. Las voces de los pueblos indígenas, sus culturas y visiones del mundo no se toman en consideración. Hoy esta falta de respeto del principio de subsidiariedad se ha difundido como un virus. Pensemos en las grandes medidas de ayudas financieras realizadas por los estados. Se escucha más a las grandes compañías financieras que a la gente o a aquellos que mueven la economía real.
che Se i escucha más movimenti a las sociali, compañías multinacionales que a los movimientos sociales. parlando Hablando in dialetto quotidiano, en dialecto cotidiano, si ascoltano più i potenti se che i escuchan más deboli. a los potentes que a los débiles. E questo non è il cammino. Y este no Non es è el il camino. cammino umano, No es el camino humano. non è il cammino che ci ha insegnato No Gesù, es el camino que nos ha non è enseñado attuare Jesús. il principio di No es actuar el sussidiarietà. principio de Così subsidiariedad. non permettiamo alle persone di essere Así no protagoniste permitimos a las personas del que proprio sean riscatto. protagonistas del propio rescate. Nel sottocosciente collettivo En el di subconsciente alcuni colectivo de algunos politici, diciamo così, políticos, digamos o di así, alcuni lavoratori de algunos sociali, trabajadores sociales, c'è questo motto: está este tutto per il lema: popolo, todo para el pueblo, niente con il popolo, nada con el pueblo, dall'alto in basso, desde lo ma alto hacia lo senza abajo, pero sin ascoltare la saggezza escuchar del popolo, la sabiduría del senza pueblo, fare attuare sin hacer questa saggezza actuar esta sabiduría nel risolvere dei problemi, in en questo el caso resolver los problemas, en este caso en el della salir crisi. de la crisis. O pensiamo anche al modo di curare il virus. O pensemos también en la Ascoltano più forma le de grandi curar el compagnie virus. farmaceutiche che Se gli escucha más a operatori las grandes sanitari, compañías impegnati in farmacéuticas prima que a los linea trabajadores negli sanitarios, ospedali o nei comprometidos campi en profughi. primera línea en los hospitales o en non los è una campos de strada buona. refugiados. Este no es un buen Tutti vanno camino. ascoltati. Todos tienen que ser escuchados, todos, Questi che sono in alto, los que quelli che sono están nel en lo basso. alto y los que están abajo. Per uscire migliori da una crisi, il principio Para di salir mejores de sussidiarietà una crisis, el principio de deve essere subsidiariedad attuato debe ser rispettando l'autonomia realizado e la capacità respetando la d'iniziativa autonomía di y la tutti, capacidad de specialmente iniciativa degli de ultimi. todos, especialmente de los Tutte le últimos. parti di un corpo sono necessarie e come dice San Paolo, Todas las abbiamo partes de un ascoltato, cuerpo son quelle parti necesarias che y como dice potrebbero San Pablo, sembrare esas più partes deboli que e podrían meno parecer importanti, más débiles in realtà y menos importantes, sono più necessarie. en realidad son Alla más luce di necesarias. questa immagine possiamo dire che il A la luz principio de di esta imagen podemos sussidiarietà decir que el principio de consente ad subsidiariedad ognuno permite di assumere a il cada proprio uno ruolo per la cura e il asumir el destino propio della rol società. para el cuidado y el destino de la Attuarlo, sociedad. attuare il principio di sussidiarietà dà Realizar el speranza. principio de subsidiariedad da Dà esperanza. speranza in un futuro più sano, Da in un esperanza en futuro un più futuro giusto. más sano y E questo justo. futuro lo Y este costruiamo futuro insieme, lo construimos aspirando juntos, alle cose più grandi, aspirando a las cosas ampliando i más nostri grandes, ampliando nuestros insieme horizontes. o non funziona. O juntos o no O funciona. lavoriamo insieme O trabajamos per juntos uscire dalla para salir crisi, de la crisis, tutti i livelli della società, todos los niveles o de la sociedad, non usciremo mai. o no saliremos más. Non funziona. No saliremos Uscire dalla nunca, no crisi funciona. non significa Salir de la crisis no significa dare una pennellata di vernice alle dar situazioni una attuali perché pincelada de sembrino- pintura a las perché situaciones sembrino actuales para un que po' parezcan un più poco giuste, no. más justas. No, Uscire dalla crisi salir de la significa crisis cambiare. significa cambiar. E il vero cambiamento Y lo el verdadero fanno cambio tutti. lo hacen Tutti gli todos. le persone che Todas formano las il popolo, personas tutti, que forman parte del pueblo, todos. tutte le professioni, tutti, Todas las e profesiones, tutti insieme, todos y todos tutti in juntos, comunità. todos en comunidad. Se non lo fanno tutti, Si no lo hacen todos, il risultato sarà negativo. el resultado será negativo. In una catechesi precedente abbiamo visto En una come catequesis la precedente hemos visto solidarietà adesso, cómo è la la via per solidaridad uscire dalla crisi. es el camino Ci para unisce, salir de la ci crisis. permette di trovare proposte solide Nos per un une y nos mondo permite più sano. encontrar propuestas Ma sólidas questo para un mundo cammino di más sano. solidarietà ha bisogno della Pero este camino de sussidiarietà. solidaridad necesita la Qualcuno subsidiariedad. potrà dirmi, ma Alguno padre, podrá oggi sta decirme, pero parlando padre, hoy parole está difficili. hablando Ma per palabras questo cerco di difíciles, spiegare cosa pero por significa. eso trato de explicar lo que Solidali, significa. solidali, perché
andiamo sulla strada della sussidiarietà. Ser solidarios porque vamos Infatti, non c'è en vera el camino de la solidarietà subsidiariedad. senza partecipazione sociale, De hecho, senza no il hay contributo dei verdadera corpi solidaridad sin intermedi, participación senza il contributo social, delle famiglie, sin la senza il contribución contributo de los delle cuerpos associazioni, intermedios, de las senza il contributo familias, delle de las cooperative, delle asociaciones, de piccole las imprese, cooperativas, de las dell'espressione della pequeñas società empresas, civile. de las expresiones de la sociedad Tutti civil. devono contribuire. Todos tienen que contribuir, todos. Tale partecipazione aiuta a Tal participación prevenire e ayuda a correggere prevenir y a certi corregir aspetti ciertos negativi aspectos della negativos globalizzazione de la e dell'azione degli globalización Stati, y de la acción de los come accade estados, anche nella cura della gente como colpita sucede dalla también en el pandemia. cuidado de la gente Questi afectada por la contributi pandemia. dal basso vanno Estas incentivati. contribuciones desde Ma abajo quanto è deben bello ser vedere, incentivadas. Cuánto es soltanto lindo un ver, esempio, solo un ejemplo, vedere il lavoro dei ver el trabajo de volontari los nella crisi. voluntarios en la I crisis. volontari che Los vengono voluntarios da que tutte vienen le parti sociali, de todas las partes volontari sociales, che vengono delle famiglie voluntarios que vienen più de las benestanti familias más, e che vengono delle famiglie più poveri, ma de las tutti familias más insieme pobres, pero todos per juntos uscire. para salir. Questo è solidarietà Esto es e solidaridad. questo è il principio di sussidiarietà. Este es el principio de Durante il subsidiariedad. lockdown è nato spontaneo il gesto dell'applauso. Durante el confinamiento nació de forma El aplauso per espontánea i el medici, gesto del aplauso, el aplauso para los infermieri e médicos, infermiere, enfermeros y come segno di enfermeras, como incoraggiamento signo e di speranza. de aliento y de esperanza. Tanti hanno rischiato la vita e tanti Tanto han hanno arriesgado dato sus la vita. vidas y tantos han Estendiamo dado la così vida. questo applauso ad ogni Extendamos hoy membro este del aplauso corpo sociale, a cada miembro a del cuerpo tutti, a social, tutti, a per il suo todos, prezioso por su contributo, valiosa per contribución, quanto piccolo. Ma cosa potrà por pequeña que fare sea. quello di là? Pero ¿qué Ascoltalo, podrá hacer ese dagli de allá? spazio per lavorare, Escúchalo, dale el lugar para consulta. trabajar, consúltalo. Applaudiamo? Li applaudiamo Aplaudamos gli scartati, a los quelli descartados, che questa cultura a los que esta cultura qualifica di scartati, califica questa como cultura dello scarto. descartados, esta Cioè, cultura del applaudiamo descarte. gli Es anziani, decir, i aplaudamos bambini, a los le persone ancianos, a con los niños, disabilità, a las personas con discapacidad. applaudiamo i lavoratori, Aplaudamos a los tutti quelli che trabajadores, si a mettono todos al aquellos que se servizio. ponen al servicio. Tutti collaborano per Todos uscire dalla colaboran crisi. para salir Ma de la non crisis. fermiamoci solo all'applauso. Pero no nos La detengamos speranza solo en è el audace. aplauso. E La allora esperanza es incoraggiamoci a audaz. sognare in grande. Así que animémonos a Fratelli soñar e en sorelle, grande, pero hermanos y hermanas, impariamo a sognare in grande. aprendamos a Non soñar abbiamo paura di en sognare grande. in No grande, tengamos miedo de cercando soñar gli en ideali grande, di giustizia e di amore buscando sociale los che ideales de nascono dalla justicia y de amor speranza. social que Non nacen de proviamo la a ricostruire esperanza. il passato. No Il passato è intentemos passato. reconstruir el pasado. El pasado es Ci pasado. aspettano cose nuove. Nos esperan cosas nuevas. Il Signore, la promessa è: io farò nuove La tutte promesa le del cose. Señor es, yo haré nueva todas las cosas. Incoraggiamoci a sognare in grande. Animémonos a Cercando soñar ideali. en Non grande. proviamo a ricostruire il passato, soprattutto No quello intentemos che reconstruir era el pasado, iniquo e especialmente già malato, el que era che ho injusto y ya nominato estaba già come enfermo, ingiustizie. enfermo ya con un futuro injusticias. dove la dimensione locale Construyamos un futuro quella donde la globale dimensión local y aquella arricchiscano global mutuamente. se enriquezcan Ognuno può dare del mutuamente. suo, Cada uno puede dar ognuno deve dare del de suo, parte della sua suya, cultura, de su della cultura, sua filosofia, de su del suo modo di filosofía, pensare, de su forma de pensar, dove la bellezza e la ricchezza dei donde gruppi la minori, belleza y la riqueza de los anche dei grupos gruppi menores, también de los grupos scartati, descartados, possa fiorire. pueda C'è florecer, bellezza di pure. E dove porque chi hay ha di belleza ahí più también. si impegni Y donde quien a tiene servire e a más dare di più se a chi ha di comprometa meno. a servir y dar más Grazie. a quien tiene menos.
Seguimos con el resumen Santo de la Padre, catequesis ahora en los nuestro fieles de idioma. lengua española presentes en esta audiencia y los que están conectados a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la crisis actual no es solo crisis sanitaria, sino también crisis social, política y económica. Para salir de ella, todos estamos llamados individual y colectivamente a asumir nuestra propia responsabilidad. Pero constatamos, sin embargo, que hay personas y grupos sociales que no pueden participar en esta reconstrucción del bien común, porque son marginados, excluidos, ignorados, y muchos de ellos sin libertad para expresar su fe y sus valores. La palabra de Dios que hemos escuchado nos recuerda cómo todas las partes del cuerpo, sin excepción, son necesarias. A la luz de esta imagen de San Pablo, vemos también cómo la subsidiariedad es indispensable porque promueve una participación social a todo nivel que ayuda a prevenir y corregir los aspectos negativos de la globalización y de la acción de los gobiernos. Por eso el camino para salir de esta crisis es la solidaridad, que necesita ir acompañada de la subsidiariedad, que es el principio que favorece que cada uno ejercite el papel que le corresponde en la tarea de cuidar y preparar el futuro de la sociedad en el proceso de regeneración de los pueblos a los que pertenece. Nadie puede quedarse fuera. La injusticia provocada por intereses económicos o geopolíticos tiene que terminar y dar paso a una participación equitativa y respetuosa. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Eran tantos hoy. En estos días se han cumplido 5 años de mi viaje apostólico a Cuba. Saludo a mis hermanos obispos y a todos los hijos e hijas de esa amada tierra. Les aseguro mi cercanía y mi oración. Pido al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que los libre y alivie en estos momentos de dificultad que atraviesan a causa de la pandemia. Y a todos que el Señor nos conceda construir juntos, como familia humana, un futuro de esperanza, en el que la dimensión local y la dimensión global se enriquezcan mutuamente, florezca la belleza y se construya un presente de justicia donde todos se comprometan a servir y a compartir. Que Dios los bendiga a todos. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro. Quotidianum da nobis hodie, et
vobiscum, sin nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Y acabamos de recibir ahora la bendición del Santo Padre Francisco. Y hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el Papa Francisco dedicó su reflexión al tema de la subsidiariedad y la virtud de la esperanza en medio de la pandemia que afecta al mundo de hoy. El pontífice exhortó a seguir el camino de la solidaridad acompañada de la subsidiariedad, que es el principio que favorece que cada uno ejercite el papel que le corresponde en la tarea de cuidar y preparar el futuro de la sociedad. Nadie puede quedarse fuera, dijo el Santo Padre. La injusticia provocada por intereses económicos o geopolíticos tiene que terminar y dar paso a una participación equitativa y respetuosa. Y con estas palabras del Papa yo me despido. Para todos un saludo cordial de quien les habla, María Cecilia Mutual, en nombre de todos los integrantes de la redacción en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News, y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.